Perfecto, muchas gracias. Entonces bueno, al grupo les he mandado dos links de unos jueguitos. Me gustaría que podamos verlo antes de iniciar. Son estos. No sé si pueden ingresar desde sus celulares, ¿no? El primero es este y el segundo es este, súper sencillito. ¿Será que podríamos revisar? Dado que hoy vamos a revisar los conceptos de categorización y codificación, ¿no? Entonces me gustaría ver si podemos iniciar un poquito con estas dos prácticas. ¿Será? Entonces, si ponen ahí, por ejemplo, tenemos a las frutas, la piña, mandarina, durazno, y tenemos a los medios de transporte, ¿no? Entonces ahí lo que cotidianamente quiero marcar es que permanentemente nosotros estamos haciendo agrupaciones, estamos categorizando, ¿no? Clasificando. Entonces, vamos a ver con el otro, que creo que es similar. Ay, no, perdón, este otro. Creo que son los mismos. Vamos a ver si hay otro. Mm, aquí, perdón, vamos a ir al PowerPoint. Este. Enseguida les voy a compartir el link para este PowerPoint también. Entonces ahí, y este es sobre, vamos a ver. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la ropa, ayuda, la comida, los juguetes. Ay, ese pensé que era juguete. Es juguete. Bueno. Entonces, quería empezar con eso, ¿no? Que la categorización es pues un ejercicio de clasificación y lo tenemos cotidianamente en la vida, ¿no? Permanentemente estamos clasificando, ordenando, organizando, ¿no? Y en este caso, el trabajo ya de todo el mes de agosto hemos hecho todos trabajo de campo, hemos hecho entrevistas, grupos focales, de repente alguna encuesta, un cuestionario, ¿no? Y ahora pues nos va a tocar trabajar con esa información, ¿no? Entonces, un aspecto importante es reconocer las categorías que hemos estado viendo y, bueno, empezar a codificarlas y luego a escribir, ¿no? Y de hecho, este módulo es súper cortito, pero nos va a permitir trabajar en esa materia. Entonces, ahora voy a pasar directamente a mi PowerPoint y les voy a compartir un minutito. Bueno, entonces, estamos en este módulo de análisis de la información. Y lo que, pues aquí algunos pasitos para analizar una entrevista, pues pedirles primero que ordenen el material en audio, ¿no? Ténganlo en carpetitas. Luego pasamos al momento de transcribir. Y a veces cuando transcribimos muy pronto, podemos perder de vista también este cuidado, digamos, gramatical, ¿no? Entonces es importante después de transcribir volver a leer y editar el texto, ¿no? Poner oraciones, bueno, marcar bien las oraciones con los puntos, separar un bloque de oraciones en párrafos, incluso podemos ponerle subtítulos, ¿no? Entonces ese trabajo es súper importante. Ordenamos nuestros audios, transcribimos nuestro material, lo leemos, lo editamos, ¿no? Revisamos las oraciones, leemos la entrevista y luego categorizamos y codificamos, ¿no? Y bueno, aquí una recomendación a la hora de trabajar con sus entrevistas, por ejemplo, es nombrarles, ¿no? Ponerles un número, ¿no? En este caso yo pongo aquí un ejemplo. Tengo el título, entrevista número 12, 2018, el nombre de la persona, el nombre, vuelvo a poner, fecha y hora, el cargo y la actividad,
el lugar, ¿no? Donde ha sido, la forma de registro, ha sido grabación con apuntes durante la entrevista y el código, ¿no? Entonces aquí yo ya le estoy poniendo a Solange Murillo un código, E12, número 18, ¿no? Entonces esto es súper importante porque como se dan cuenta, los datos son muy largos, ¿no? Nosotros podemos aprovechar de poner códigos a la hora de usar, digamos, alguno de sus textos de esta compañera y referirlos en la parte de anexos, ¿no? Para que no sea tan extenso, ¿no? También se puede usar el nombre mismo de la persona, pero bueno, noten que va a ser bien, bien extenso, ¿no? Y también se puede poner un parrafito de contexto de la entrevista. Esto es bien importante porque muchas veces, si se ha hecho esta entrevista a mediodía o si se ha hecho, no sé, por ejemplo, queríamos hablar de relaciones de pareja y la pareja estaba presente, entonces todos esos datos pueden afectar, ¿no? Nuestra calidad de datos. Entonces ponemos nomás un contexto de la entrevista y el desarrollo, que sería toda la transcripción de lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, yo recomiendo que hagan esto primero, ¿no? Porque van a tener, imagino, 15, 10, 5 entrevistas y tenerlas numeradas ayuda un montón. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las categorías, ¿no? Como y lo que les he mostrado al inicio ya es un ejercicio de clasificación, de categorización, ¿no? Aunque un poquito más complejo, podemos entenderlo como puntos conceptuales de partida, ¿no? Para organizar nuestro discurso científico. En este caso, una categoría fuerte es transiciones. Ecosociales es una categoría fuerte, ¿no? Transiciones ecosociales. Otra categoría fuerte que abarca varios componentes es la agroecología. Si yo les pregunto a cada uno, a cada una de ustedes, qué es la agroecología, todos me van a decir algo, ¿no? Roberto me dirá, pues es se vincula mucho con el consumo responsable, sostenible, ¿no? Alguien me dirá, también tiene que ver con la economía, no se puede hablar de una agroecología si no hay una economía comunitaria, ¿no? Entonces, nuestras categorías son conceptos, digamos, o expresiones globales, grandes, abstractas, donde pueden entrar varios elementos, ¿no? Y tienen un carácter instrumental. Eso me gusta mucho. Las categorías nos permiten ordenar, ¿no? Son herramientas para descubrir, dice, determinadas regularidades del mundo material. Por ejemplo, nuestra categoría de matrimonio eh, podría decirnos qué tipo de matrimonios, cuáles son las prácticas, los ritos, digamos, en un país, en la India, en la China, en Bolivia, ¿no? En el País Vasco, ¿no? O nuestra categoría educación, lo mismo, ¿no? O cultura, ¿no? O lengua, ¿no? Entonces, hay varias categorías que nos permiten mirar qué cosas se repiten en el mundo que estamos viendo y qué cosas son específicas de ese mundo, ¿no? Entonces, eso nos permite una categoría, ¿no? Así todos los objetos, al menos todos los pertenecientes al mundo material, poseen determinadas propiedades, ¿no? Entonces, las categorías nos permiten reconocer propiedades, son conceptos, digamos, abstractos, generales, ¿no? Son puntos de partida. Y bueno, entonces hay categorías que bueno, todas las categorías en realidad permiten establecer clasificaciones. En el ejercicio que les mostraba, la categoría era fruta, la categoría era ropa, ¿no? Y ahí nos permite ordenar. Y dentro de las mismas categorías puede haber subcategorías. La ropa, por ejemplo, la podemos organizar. ¿Cómo organizamos nuestros dormitorios, nuestros roperos, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe haber ropa que es más delgada, ropa que es más de fiesta, ropa que es más gruesa, de lana, ¿no? Entonces, cada uno, si se da cuenta, organiza su vestuario, su vestidor, digamos, de cierta manera, ¿no? Según cómo está categorizando, cómo está ordenando. Las categorías tienen un poder conceptual, tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías, es lo que les digo, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que las categorías son como una bolsa grande y a la hora de organizar los separamos en subcategorías, ¿no? Es para tener mejor orden, poder identificar mejor las cosas. La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico, ¿no? Entonces, en nuestro vestidor tenemos muchas cosas, muchas unidades, ¿no? Y nosotros vamos a categorizarlas y ordenarlas de acuerdo a nuestros criterios, ¿no? Ahora, es muy interesante que a la hora, hay unos pasitos, digamos, para categorizar, ¿no?
Uno primero es reconocer los elementos o cualidades entre un conjunto de información, ¿no? Entonces, distingo la categoría frutas de la categoría ropa, ¿no? Y de ahí voy a identificar dentro de la categoría ropa, digamos, subconjuntos, ¿no? Ropa de tela, ropa de lana o pantalones, ¿no? O ni siquiera por la textura, sino por pantalones, blusas y poleras, ¿no? Revisamos la coherencia o la correspondencia del conjunto de categorías. ¿Qué hago con un cinturón? Ah, necesito abrir otra categoría, ¿no? Y bueno, luego definimos qué domina lo que más fielmente la pertenencia a cada agrupación, ¿no? Entonces, este cinturón no me cabe en este grupo, ¿no? Entonces, tengo que abrir otra categoría, ¿no? Plantear las propuestas del proceso de categorización a otras personas versadas en temas o expertos, ¿no? Y a veces podemos hacer consultas, ¿no? ¿Qué hago con estas carteras que no me entran? No, pues abrí otra, ¿no? Otro grupito de carteritas. ¿Cuántas tienes? ¿O solo tienes una? Si solo tienes una, la pones en tu colgador, ¿no? Entonces, todas esas decisiones se van tomando con la teoría, en consulta y demás. Bueno, aquí ya les puse mis ejemplos de categorización. Ajá. Y pues aquí, por ejemplo, en la categoría transiciones ecosociales, tiene, escucha, esto yo me copié de Luis, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba sistemas con energías renovables, economía comunitaria, economía del cuidado, consumo responsable, sistema alimentario, ¿no? Entonces, seguramente cada una en los equipos país han trabajado con algunas categorías, ¿no? Que han sido parte del tema de transiciones ecosociales, ¿no? Muy bien. Entonces ahora hay dos formas de trabajar con las categorías. ¿Por qué estamos viendo esto de las categorías? Porque no sabemos qué hacer con todas nuestras informaciones, ¿no? Las entrevistas, las notas de campo, las encuestas, ¿no? Y hay tres maneras, dice, de trabajar con estas categorías. Algunas derivan de marcos teóricos y modelos de análisis previamente definidos por el investigador, conceptos más generales y abstractos, ¿no? Por ejemplo, y esto sucede mucho con métodos más cuantitativos, ¿no? Entonces, los censos de población y vivienda, por ejemplo, son una muestra de esto, ¿no? Se van a preguntar determinados aspectos sobre el idioma, sobre la religión, sobre la vivienda, ¿no? Y ese sería el marco teórico con el que vamos a trabajar las categorías, ¿no? No hay otro. O sea, no puede haber se hace una boleta censal y luego aparece otra categoría, no hay eso, ¿no? Son rígidas estas estructuras, ¿no? Y hay categorías más inductivas, ¿no? Inductivas viene que desde más abajo, ¿no? Y esta categorización emerge de los datos, ¿no? Entonces leo las entrevistas y esto se hace mucho en estudios exploratorios, estudios de temas que no conocemos mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, EGO, el IPDRS, las universidades tienen temas de experticia, digamos, ¿no? Que son expertos. ¿Y qué tal les toca un tema que no es muy suyo, ¿no? El cine o la danza, ¿no? Entonces tenemos que más bien recurrir desde abajo a los datos, entrevistar a bailarinas, ¿no? Entrevistar a los vestuaristas, ¿no? A los músicos, ¿no? Entonces vamos a necesitar recoger esos datos desde abajo. Y para eso vamos a construir, digamos, estas categorías en función, ¿no? De los datos que vayamos a tener, ¿no? Y hay otra forma de categorización que creo que es la nuestra, ¿no? Dice, es deductivo e inductivo, ¿no? Y la categorización emerge de un marco teórico. En este caso, ¿cuál sería nuestro marco teórico? Las transiciones ecosociales. Emerge de aquí, pero también va a emerger de lo que vayamos a levantar, de nuestros registros, ¿no? Y yo les quiero mostrar un poco también de lo que hemos ido avanzando para ver cómo podría ser ese ejercicio, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto que eran las categorías, ¿no? Las categorías quizá pueden entenderse como conceptos abstractos muy generales, como puntos de partida, como herramientas, ¿no? Eso, y bueno, como clasificación también, ¿no? Que nos permite para la clasificación, nos damos cuenta que hay subcategorías, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso para trabajar con esto. Hay formas de trabajar con las categorías, algunas más rígidas, más dadas, otras desde abajo, con la voz de la gente, las expresiones, los testimonios, ¿no? Y otra que es una mezcla, digamos, entre ambos. Ahora vamos a pasar a la codificación.
Esto lo vamos a explicar con un ejemplo ahora. La codificación, en cambio, dice, es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo, un código propio de la categoría con la que se considera incluida. Entonces, nosotros igual podemos clasificar, codificar nuestra ropa, podemos codificar nuestros libros, podemos codificar las semillas, los maíces, ¿no? Podemos codificar los tipos de miel con los que trabajamos, les ponemos un código, un número, ¿no? De manera que, por ejemplo, si tenemos que acopiar mucho maíz, la familia tiene que acopiar mucho maíz y tiene que irlo poniendo en sacos, digamos, para no repetir o para no confundirnos o para no hacer mucho trabajo, le podemos ir poniendo un código, ¿no? Entonces, eso nos ahorra mucho tiempo. Los códigos que representan a las categorías consisten, por tanto, en marcas, en marquitas, ¿no? Al saco le puedo poner maíz overo 1, ¿no? Maíz overo 1, ¿no? En marcas que añadimos a las unidades de datos para indicar la categoría a la que pertenece, ¿no? Entonces, este ejercicio de codificar tampoco es muy nuevo. Nosotros le podemos poner números, ¿no? Códigos indicativos a nuestras unidades que estamos viendo. Y aquí hay un ejemplo, me he copiado aquí de una autora, ¿no? Por ejemplo, la categoría puede ser características de los alumnos. La subcategoría puede ser su origen. La otra subcategoría puede ser su rendimiento, ¿no? Entonces, aquí en las frases codificadas, esto sale de las entrevistas que hemos hecho. Por ejemplo, para hablar del origen, la persona pone aquí, 2/3 medios con características bien distintas. Uno es urbano de la ciudad misma, de la ciudad de Carahue, dice. El otro curso, hay uno que otro urbano con otras características mayores de edad y los que completan el curso son los alumnos que viajan. Entonces aquí esta persona de la entrevista ha sacado el origen, ¿no? Y está diciendo que son entre datos de urbanos, ¿no? O entre datos del área, en este caso, imagino del área rural, no dice eso, ¿no? Rendimiento. En rendimiento, hay un grupo allí que distraía muchísimo al resto, que interviene, que interrumpe a cada rato, está hablando de un curso, ¿no? Hubo un grupo muy especial que a mí me gustó mucho, que lo califiqué súper bien, son dos varones que eran bien malitos, desordenados, eran como ayudantes míos, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos la categoría, subcategoría, subcategoría, y esto serían nuestras frases codificadas, ¿no? Aquí hay uno, uno, dos, ¿no? Entonces está usando una numeración. Esto, Isabela, creo que nos los podría también eh, ejemplificar o reforzar bien esta parte si ella está en el aula ahorita. Y lo mismo, la categoría evaluación, tenemos modalidades de evaluación, tenemos actividades por módulo, tenemos autocrítica. Entonces, si se dan cuenta, aquí es la categoría, la subcategoría, y está aquí las frases codificadas que sale de lo que la gente ha dicho, ¿no? Y se va poniendo numeración para encontrar, digamos, similitudes, redundancias y diferencias, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí era cómo podríamos trabajar nosotros categorizando una entrevista, ¿no? De alguien, una entrevista a una persona, una entrevista grupal, si quieren. Ya cuando vamos a trabajar con toda nuestra información, seguro eso vamos a hacerlo con otras entrevistas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he vuelto a tomar un ejemplo ya construido. Dice, ¿usted está satisfecha con el aprendizaje de su hijo? ¿Está satisfecha con el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Te gusta cómo te enseña la maestra? Entonces aquí están haciendo la consulta, la misma pregunta a tres sujetos o tres actores distintos, ¿no? Primero a la madre, al padre de familia, luego al estudiante, ¿no? O a la maestra, perdón, y luego al mismo estudiante, ¿no? Entonces, de esta información, ¿no? De las entrevistas que estas personas han dado, igual se han marcado con colores, si se dan cuenta, ¿no? Eso también es un ejercicio muy bonito, ¿no? En los guiones de cine igual se hace, por ejemplo, los productores son los encargados de buscar la utilería, de buscar cierto vestuario, cierta locación, y en ese mismo sentido se marca con colores, ¿no? La locación puede ser rojo, el vestuario puede ser celeste, ¿no? Y así. Entonces, en este caso se ha marcado con rojo, ¿no? Los elementos que han salido de cada persona, ¿no? Y luego está como al revés, ¿no? Se identifican esas categorías. Aquí están hablando de deficiencias pedagógicas, de integración de los representantes, de relación docente-estudiante. ¿Quiénes hablan de la relación docente-estudiante? Habla la madre, la profesora no, el estudiante sí, ¿no? Entonces ahí
vemos. Entonces, una vez que tenemos como ellos, una vez que hemos categorizado la información de cada persona, podemos ser capaces de escribir, por ejemplo, un párrafo, ¿no? Si leyéramos a detalle esta información, podríamos escribir un párrafo sobre deficiencias pedagógicas, otro párrafo sobre relación docente-estudiante, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se va complejizando un poquito nuestra información, ¿no? Y bueno, entonces ahora lo que les quería proponer era hacer un ejercicio de categorización y codificación de una entrevista nuestra, ¿no? Parcialmente transcrita, la verdad, ¿no? Antes de eso, perdón, antes de pasar a este ejercicio, vamos a repasar también algunos conceptos sobre la escritura de un párrafo, ¿no? Entonces, todo en la vida tiene estructura. Una canción tiene estructura, ¿no? Tiene el inicio, luego tiene los coros y tiene el cierre, ¿no? Entonces, una obra de teatro tiene una estructura, ¿no? El inicio, el desarrollo, el cierre. Un ensayo, que es el que nos ha desafiado EGOA de realizar, también tiene una estructura, ¿no? Entonces, un párrafo que parece sencillo, que puede tener 5 líneas, tiene una idea central, ¿no? O la tesis central. Esto me parece súper importante marcarlo, ¿ya? La tesis es lo que uno dice o lo que la información dice, ¿no? Eh, y lo que digo tiene que ser sustentado con argumentos, algún ejemplo, ¿no? Y hay una idea de cierre, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la idea central, la composición comienza con una oración temática, esta primera oración plantea el tema y una opinión, ¿no? Una opinión, una definición o un dato sobre el tema. Entonces, un párrafo tiene que empezar con nuestra opinión sobre algo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿alguien me ayuda con una idea, una tesis que quiera plantear? Por ejemplo, yo puedo decir, la apicultura en el Chaco es la tercera actividad económica en importancia de la zona. Es una idea, estoy dando una tesis. En el desarrollo, en las próximas 2 oraciones, yo tengo que decir por qué he dicho eso, ¿no? Entonces diré, los ingresos recogidos por la venta de miel alcanzan, digamos, o están detrás de la producción de maíz, digamos, ¿no? Con un valor económico de tanto, ¿no? Ah, ya estoy justificando mi idea. Y cuando cierro, digo, por lo tanto, es un sector que merece la atención de autoridades municipales, organizaciones indígenas y demás. Y así he construido mi párrafo, ¿no? Entonces, un párrafo está hecho de una oración, de una opinión, digamos, al principio, una tesis que yo estoy planteando. Luego las 2 oraciones tienen que defender esa tesis. ¿Por qué estoy diciendo eso? Y luego cierro con una idea, ¿no? Yo me hago esta pregunta, ¿y qué con eso? Siempre me pregunto para cerrar, ¿qué con eso? ¿No? Parece una pregunta un poco torpe, pero si se preguntan, ¿no? ¿Y qué con eso? ¿No? Entonces van a poder cerrar tranquilamente un párrafo, ¿ya? Entonces, esas aclaradas, bueno, esta teoría queríamos compartir un poquito y al final vamos a plantearles, bueno, como resultado de este módulo, un ejercicio de categorización y codificación de una entrevista que ustedes hayan realizado en trabajo de campo y que tal vez puedan tomar algún tópico interesante para escribir un párrafo, ¿no? Eso. Entonces, hasta aquí no sé si hay algún comentario, mientras yo cierro la puerta para que no haya eco, y voy a mostrarles, bueno, a invitarles a hacer un ejemplo con una entrevista nuestra. Muy bien.
Entonces, hoy lo que les queríamos plantear es hacer un ejercicio de categorización y codificación con una entrevista nuestra, ¿no? Entonces, esta entrevista no sé quién ha levantado en el grupo, probablemente el profesor Feliciano, René o quizá Alberto. Dice, va a ser nuestra entrevista E1 2023, es de Lidia Ibáñez Vallejo, ella tiene 44 años, es del sector norte de Isipotindi, tiene 10 años de experiencia en la apicultura, esto capaz es bueno poner, ¿no? En la apicultura o en el sector apícola, ¿no? Y su número de colmenas es 16, ¿no? Tiempo que le dedica a esta actividad, manejo continuo cada 2 días, dice, ¿no? Entonces, como les digo, primero transcribimos y luego si es necesario volver a leer y mejorar la redacción, ¿no? Y después hacer el trabajo de codificación, porque a veces el lenguaje hablado, como yo hablo, es bien distinto al lenguaje escrito, ¿no? Entonces puedo tener muchas redundancias, ¿no? Entonces hay que limpiar toda esa parte. Entonces dice aquí, yo les leo. Cuéntenos su experiencia como apicultora o apicultor, cómo empezó esta actividad y qué le motiva a dedicarse a esta actividad, ¿no? Le hacen dos preguntas. Normalmente es mejor hacer primero una, ¿ya? Bueno, cuando uno recién las captura, en este caso yo he usado dos corchetitos porque ella no dijo a las abejas, ¿no? Entonces, pero era necesario poner, ¿no? Cuando se vaya a leer todos nuestros ensayos, hay que ser conscientes de que no todos manejan apicultura, caficultura, no todos saben de ferias, ¿no? Entonces, pensar que esto lo va a leer alguien que no sabe de lo que estamos hablando plenamente, ¿no? Bueno, cuando uno recién captura las captura a las abejas, hay que estar continuamente cuidándolas. Uno por el tema de la hormiga, hay que estar permanentemente revisando. Como ellas están recién capturaditas, uno tiene que hacer, digamos, el manejo continuo. Si es posible, digamos, miren, ella usa mucho, digamos, ¿no? Dejando 2 días o si no un día hasta que uno le reponga, dice. Esto no se comprende bien, ¿no? Entonces, esto hay que ir aclarando con la persona que hizo la entrevista. Y lo marcamos, yo lo estoy marcando de turquesa para hacer consultas. Después, ya cada 12 días u 8 días, hasta que uno le pueda repoblar, alimentándoles más o menos, dice, ¿no? Hasta aquí ella no ha contado mucho sobre cómo ha empezado, ¿no? Sí nos ha hablado un poquito de que las ha capturado, pero no tenemos todavía muy claro una respuesta a la pregunta. En pocas palabras, miren, la persona que le estaba entrevistando vuelve a insistir. En pocas palabras, ¿puede contarnos cómo empezó? Le dice, ¿no? Bueno, empecé esto porque me interesaba. Este es un trabajo liviano para que traigamos el sustento para uno mismo. Esto sí es un apunte muy interesante porque está diciendo que a la apicultura quizá no en un primer momento a ella no le interesó, digamos, como estoy haciendo apicultura para cambiar el mundo, nada de eso, ¿no? Le está interesando porque tiene una dimensión de trabajo más liviana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos anotar? Aquí yo quisiera ayuda de mis colegas, eh, principalmente de Ecuador, Colombia, Perú, del País Vasco. ¿Cómo puedo yo ponerle este nombrecito? Una categoría, ¿cómo le puedo poner? ¿Qué categoría puedo poner? O subcategoría también. Ya que una pregunta, Oh, allí sería, la categoría la podríamos llevar a motivación para iniciar, porque es que, digamos que aunque la pregunta iba hacia algo específico, digamos que la señora, la persona no la respondió, se fue por otro lado. Incluso la primera parte de hace es cómo empieza el ejercicio productivo, pero no ella como persona. Ella fue a mostrar cómo arrancaba el asunto de las abejas, lo productivo. Y solo da esa frase amarilla sobre la motivación que le dio para irse hacia el negocio de la apicultura, pero incluso queda abierta todavía qué fue lo que en realidad la llevó, o sea, algo más, si hay algo personal, algo específico, o lo económico, solo deja esa frase, es un trabajo liviano, que bueno, solo no, es extremadamente contundente, es algo que no requiere tanto esfuerzo físico y podría estar amarrado a
su edad, a las condiciones geográficas, bueno, una cantidad de cosas que habría que poder comparar, pero entonces no sé si el asunto podría categorizarse hacia allá o hacia donde no. Todavía no logro como encontrarle la categoría para que se refleje todo eso que está diciendo. Ella está ahí tocando varios puntos interesantes. En lo que resaltaste en azul al final es algo técnico. Ujú. ¿Cómo se inicia la apicultura a su especificidad? Y luego acá sí ya toca el tema, pues una de las motivaciones, porque creo que Súper, muchas gracias. Y entonces a veces las entrevistas, o sea, uno pregunta y no responden lo que quisiéramos que respondan, ¿no? Y con la categoría que quisiéramos que respondan, ¿no? Entonces, mientras lo podemos anotar aquí, motivación, trabajo productivo liviano, ¿no? Y ustedes si trabajan en Drive juntos, quizá puedan, ¿no? Irle sumando. Yo estoy segura que Isabela tiene otras sugerencias para este tema, ¿no? em, o cómo organizar las categorías. Pero mientras nosotros podemos ir anotando a un ladito, digamos, ¿no? Trabajo productivo liviano, y más adelante esto lo vamos a copiar a la tablita y le podemos poner una categoría, porque podemos encontrar muchos argumentos o muchas entrevistas relativos al tipo de trabajo que supone la apicultura, ¿no? Entonces alguien puede decir, es un trabajo productivo liviano. Otra apicultora puede decir, este es un trabajo que me relaja, ¿no? Va a poner otra razón del mismo trabajo, ¿no? Otro puede decir, este es un trabajo que a través del que yo cuido el bosque, ¿no? Entonces le está dando otra dimensión, ¿no? Entonces, esto va a ir creciendo en relación a otras entrevistas. Bueno, dice, ¿qué le motiva todavía a dedicarse a esta actividad? Porque es bueno, aunque ha habido un cambio. Miren, siempre tendemos, le han preguntado por qué se dedica o qué le motiva, y dice ella, porque es bueno, aunque ha habido un cambio. Y en la segunda parte va a hablar de otro tema. Dice, hace años atrás hemos sufrido el incendio. Yo tenía 6 cajas. De las 6 cajas cosechaba 4 baldes, casi hasta 5. Ahora, por el tema de la sequía, la falta de agua, los árboles ya no florecen. Si florecen, el sol rápido los quema. Por ese motivo, no tenemos un 100% de la cosecha, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo categorizaríamos esta información? Ayuda. Hasta aquí ella tiene, ¿no? Dice, ¿por qué le motiva? Porque es bueno. No es suficiente, parece, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como lo que les he explicado del párrafo, ¿no? Esta es su idea. ¿Por qué es bueno? Porque es bueno, ¿no? Necesitaríamos describir un poco más por qué es bueno. Es bueno porque mejora mi economía, es bueno porque la familia participa, ¿no? Pero no hay esa información, ¿no? Entonces, lo próximo que hace es describir, aunque ha habido un cambio, directamente a lo negativo. Dice, hace años atrás hemos sufrido el incendio, yo tenía 6 cajas, de las 6 cajas cosechaba 4 baldes, casi hasta 5, pero ahora por el tema de la sequía, la falta de agua, los árboles ya no florecen. Si florecen, el sol rápido los quema, por ese motivo no tenemos un 100% de la cosecha. Entonces aquí, a pesar de que no está respondiendo a nuestra pregunta, esta información nos sirve. ¿Cómo la categorizaríamos? ¿Qué elementos hay? ya que, bueno, vuelvo a meter la cucharada, Sí, digamos por por San favor. Pedro. A ver, es que creo que ella tiene en su cabeza claro de que es bueno, pero vuelve a los condicionantes, a los asuntos que han afectado su proyecto productivo. Para ella, al parecer, es, bueno, se nota, es muy importante comentar las dificultades. Entonces, yo no sé si la categoría podría ser condicionantes al proyecto productivo, porque es muy probable que nos sirva para el análisis que hagamos y podríamos dejarlo como condicionantes porque también podrían encontrarse cosas positivas. Entonces, aquí hay unos condicionantes negativos como la sequía, como los incendios, que afectan negativamente, pero seguramente en otras podremos encontrar pues condicionantes a favor, positivos. Pues creería yo que podríamos buscar una categoría como de condicionantes. Si me permites aportar a mí también, ya que Por me, favor.
Me parece que antes de arrancar con el análisis propiamente de la entrevista, deberíamos tener ya un conjunto de categorías básicas que surgen propiamente de las preguntas centrales de la investigación. Son las categorías guías en función de las preguntas y probablemente cuando estemos trabajando las propias entrevistas, los temas cualitativos pueden salir nuevas categorías y van a ir saliendo nuevas categorías. Entonces, esta frase de acá, la que tú estás poniendo, yo la pondría más relacionada con el tema del cambio climático o el tema cambio climático, el problema ambiental, que es uno de los ejes centrales de la investigación y de la sistematización. Súper. Muchas gracias, César. Yo sí tal vez les podría, es bien interesante, ¿no? Porque nuestras categorías así han sido marcadísimas, digamos, ahorita les muestro con el perfil que hemos trabajado, pero a la hora de la hora salen, y eso es bien lindo, ¿no? O sea, salen las categorías que sí queremos ver, pero también el cómo la gente lo enuncia o cómo el peso que le da, ¿no? Entonces, un poco para, a ver, responder a lo que dice César, todos seguramente hemos trabajado sobre sobre un perfil, sobre un diseño de investigación, ¿no? Y el nuestro era, les muestro nuestra base de trabajo, denme un minuto. Mm. Entonces, nuestra base de trabajo ha sido esta. Ay, perdón. Ajá, ¿no? Esta ha sido nuestra base de trabajo, donde nosotros hemos ido marcando las dimensiones, ¿no? Entonces, estamos seguros, bueno, le pusimos una dimensión más de contexto que tiene que ver con el paisaje, la historia, una dimensión más cultural y de los valores, ¿no? Cómo se dan transiciones, hay cambios de perspectivas de vida, de paradigmas, una dimensión socioeconómica, que en nuestra codificación es la dimensión 2, ¿no? Luego hemos preguntado aspectos de la dimensión 3 que son soberanía alimentaria, la dimensión 4 que es género y sostenibilidad de la vida, la de 5 que es territorio y gobernanza, la del 6 que es ecológica y medioambiental, podría servirnos todas estas referencias, a ver si me ayudan a anotarlas, la 7 que es socioorganizativa y 8, ¿no? Hasta ahí. Entonces, digamos que ahorita esta me está dando más elementos para este aspecto, ¿no? Y podríamos tranquilamente anotar quizá ese dato también, ¿no? Dimensión ecológica, medioambiental. Ahí, ¿no? Y bueno, esto se puede limpiar un poco más, ¿no? De hecho, como dice César, y en este cuadro que les proponíamos, en vez de, podríamos poner, por ejemplo, las categorías, en este caso podrían ser las dimensiones medioambiental, y anotar todo lo que se refiere en este caso. A ver, si ponemos en este caso, si pongo esta, y ahorita leyendo o dialogando con esta transcripción, ¿qué podría poner acá como subcategoría? A ver, voy a copiar solo aquí, solo para hacer el ejercicio. ¿Me ayudan, porfa? Ahí. Digamos, es la categoría ecológica medioambiental y cómo todo esto se puede convertir en una subcategoría. Entonces, aquí sería efectos del cambio climático en la apicultura. Ahora, los incendios no sé si son... Es que ahí tengo esa duda y me parece chéverísimo lo que propone César porque bueno, no sé si nos vamos a ir nos salimos un poquitico del cuento, pero por ejemplo para mí va a ser muy complicado técnicamente en mi cabeza empezar a separar el tema de cambio climático frente a algunas cosas que pasan, como los incendios em, porque puede o no puede ser, o sea, puede ser por prácticas que se estén realizando que sean inadecuadas, por el lugar donde están, por, bueno, cantidad de cosas. Entonces, yo no sé allí, y me parece chéverísimo que revisemos, por ejemplo, en este caso, cuáles serían las subcategorías de esta dimensión ecológica, del medio ambiente, si tienen que ver con los recursos naturales, o sea, si nos vamos a ir por cada uno de los recursos, si nos vamos a ir por prácticas,
si nos vamos a ir por los componentes desde la ecología, o sea, ¿cómo podríamos abordarlo? Y creo que hasta eso nos serviría para que todos lo hagamos de la misma manera, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que aquí, así como les digo, su armario es organizado de una u otra manera, las 29 de decisiones septiembre. perdón, Pero estamos en el tema adelante. de la segunda feria universitaria. 29. Sí, pero aquí no habla de plata. Personalmente me dieron plata. Eh, Creo que Sí, ya corrigió. Sí, yo decía que tiene mucho que ver con las decisiones del proyecto de sistematización, ¿no? El énfasis en uno u otro elemento, ¿no? Así como el armario de él aseguro es bien distinto al mío y al de César, entonces vamos priorizando, vamos ordenando, dando énfasis desde la perspectiva del investigador, investigadoras, en este caso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hace años, a ver, voy a volver a leer. Hace años atrás hemos sufrido el incendio. Yo tenía 6 cajas, de las 6 cajas cosechaba 4 baldes, hasta 5, pero ahora por el tema de la sequía, enumera, ¿no? Sequía, la falta de agua, los árboles ya no florecen. Si florecen, el sol rápido los quema, por ese motivo no tenemos un 100% de la cosecha. Aquí veo que establece una relación entre el volumen de producción y lo que decía Carlos, ¿no? Estos efectos por el cambio climático. ¿Cómo lo resumiríamos en subcategorías esto? También se puede dividir como en dos, ¿no? No o sé. incluso en tres, porque podríamos separar el tema del tema de la florescencia Ujú. con el tema, es que bueno, aunque no es tan, a ver, para mí el tema de la sequía es de las cosas principales que ella está nombrando allí, porque la sequía es como el causante de las otras cosas que suceden. Eh, pues no hay una correcta dinámica para los árboles. Por la deshidratación es más fácil que hayan incendios. Las abejas, incluso sin agua, pues no van a poder hacer su papel. Pero vuelvo al punto, o sea, esas subcategorías, cómo las podríamos trabajar? Desde, por ejemplo, ver cada uno de los componentes del ambiente, entonces ver el agua, ver el tema de la diversidad, pues de la diversidad incluso podríamos dividir flora y fauna, podríamos dividir muchas cosas que no tengo claro cómo consideramos. Y vuelvo y digo algo, aunque ya que tú haces énfasis en que cada ejercicio tiene unas particularidades que las tiene obviamente. Hay un eco. Cuando nos vayamos a juntar, no deberíamos tener unas categorías pues que nos unan, o en esos casos específicos no tenemos esta necesidad. Ay, Carlos, te he perdido un poquito. Bueno, no. Al final lo que decía era que tengo claro el asunto de que cada uno de los ejercicios de sistematización tiene unas particularidades, ¿cierto? Pero Ujú. mi pregunta iba más hacia la construcción colectiva, hacia los comparativos que queremos hacer. ¿No deberíamos tener unas categorías o una forma que nos permitiera conectar relatos? No era una de las cosas que decíamos y hacíamos, sobre todo los ejercicios que tenemos como algunas coincidencias. Sí, yo creo que si leemos todas las transcripciones y encontramos más relatos sobre este aspecto, em, puede ayudarnos también a definir o priorizar uno u otro elemento, ¿no? En este caso, no sé, solo para no dejarlo suelto, si me ayudan a enfatizar en algunos efectos del cambio climático en la apicultura, esa sería nuestra subcategoría, solo sería cambio climático,
cambio climático y volumen de producción apícola, algo así. Entonces, este apartado nos puede servir para justificar cómo, digamos, los efectos del cambio climático están incidiendo, digamos, en la producción. O el otro aspecto, como tú decías, pérdida de biodiversidad, y ahí tenemos flora y fauna, ¿no? Sí. No sé si se puede resumir en esas dos, digamos. Cambio climático y volumen de producción apícola, pérdida de biodiversidad, flora y fauna. ¿Será? Y aquí nos va a servir mucho tener marcada la frase codificada con el E123, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner E1-23. Y eso, ¿no? Y si Ahí, me adelante. permitís, un muy pequeño comentario, no quiero tampoco inmiscuirme demasiado, pero como bien presentaba ya que antes en la teoría de la clase, o sea, no hay una única forma de construir las categorías, ¿no? Y aquí en parte está esta tensión o esta duda entre la que es una categorización más inductiva, es decir, de lo que ha salido del texto, de la entrevista, qué nombre le ponemos. Y ahora lo que nos ponía César, vayamos a esta tabla y lo que es una categorización más deductiva. Entonces, yo creo que ni una ni otra están mal, solo que cada una exige un ejercicio de coordinación en momentos diferentes. La deductiva nos exige un ejercicio de coordinación previo. Es decir, pongámonos de acuerdo entre todos los países para que las utilicemos categorías igual, no exactamente iguales, pero comparables o asimilables, ¿no? Más o menos. Y la otra, la categorización inductiva, nos exige un ejercicio de coordinación posterior. Es decir, cada uno ha construido sus propias categorías partiendo de los textos, han sido inductivas. Vale, ahora cómo establecemos las conexiones entre las diferentes categorías. Y después, por supuesto, hay niveles intermedios. Pero es una opinión simplemente personal, es una tendencia. Yo suelo atender a ser más deductivo, es decir, hacer un ejercicio de lenguaje común más al principio para ahorrarse trabajo después. No, insisto, no es ni mejor ni peor, son solo caminos diferentes, ¿no? Entonces, ya yo sería algo tan. A mí lo que me sale es decir algo así como efectos negativos del cambio climático. Esa es la categoría. Y después yo personalmente pondría, pues, sequía ya como subelementos, ¿no? Pues sequía, pérdida de biodiversidad, reducción de la producción, ¿no? Eso es lo que a mí me pide, pero insisto, está bien que veamos con algo tan práctico y tan pequeño las diferentes opciones, las diferentes ventajas o problemas que pueden surgir, ¿no? Pero lo que sí me Súper. gustaría subrayar es que cuando queremos hacer el ejercicio de coordinación, porque va a haber que hacerlo eso, o previo o posterior. Sí, no sé. Ujú. Listo, perdón Súper, por. yo creo no, súper. No, por ejemplo, en Popayán, nosotros digamos que tenemos la categoría y esta sería nuestra subcategoría. Todos hemos trabajado en esta, ¿no? Gestión sostenible de los ecosistemas, biodiversidad, deforestación, agua. Otro le pusimos conflictos medioambientales y extractivismo y contaminación y gestión de los residuos sólidos, ¿no? Estas tres hemos generado nosotros en Popayán, ¿no? Entonces, Mm. digamos, Pero si si me permites, fuera, ya que. sí, sí, dale. Sí, no, esas estaban muy bien en Popayán. Claro, una vez que hemos ido haciendo entrevistas, se pueden realizar ajustes sobre ellas, ¿no? Sí, listo, perdón. Sí, sí, solo para ejemplificar lo que tú decías, ¿no? Que si partimos de lo deductivo, sería esto, digamos, ¿no? Esto es lo que hemos convenido que había. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Porque se puede hacer como de un lado deductivo, viendo cuáles me hablan de conflicto medioambiental, aquí no me habla.
¿no? Si hay algún apicultor que me diga, he movido mi cajita debido al tema de los hidrocarburos, ¿no? O ha sido afectado por la sísmica, bla, bla, esto va aquí, ¿no? Entonces, cuando nos toque escribir un párrafo donde tengamos que hacer referencia a cómo la apicultura está enfrentándose con los con la actividad extractiva, digamos, por hidrocarburos, entonces se toma el testimonio de esta persona y se pone E4, ¿no? Y es de la persona, bueno, Chan 23, ¿no? Y así. Pueden poner nombre también para no perderse si es que los números no les dicen nada. ¿No? Entonces, a ver, ¿podemos seguir haciendo este ejercicio? ¿Quieren uno más? Ya que tengo una pregunta Sí. y tiene que ver con lo que yo entiendo por categoría. Yo debo hacer al inicio una descripción de lo que entiendo por esa categoría. Es que estoy con la duda, por ejemplo, de lo que hablamos de cambio climático. Para mí, ese concepto, o sea, o ese término de cambio climático implica digamos, una cantidad de asuntos que exceden y salen y que tienen que comprobarse. La sequía la hemos tenido durante miles de años, o sea, es una condición, una dinámica lógica de la naturaleza. Hay periodos de lluvia, hay periodos de sequía. El asunto es qué tan fuerte es la sequía, pero aún así hay sequías modales, o sea, que se repiten cada tantos años. Históricamente ha pasado. Entonces, el nosotros suponer que la sequía que hay ahora es por cambio climático, pues es complejo y tendríamos que justificarla a la luz de X términos. Entonces, a lo que voy es, si yo defino mi categoría como, o subcategoría como cambio climático, tendría que especificar algo allí o me parecía súper interesante cuando hablabas del tema de los conflictos medioambientales, del extractivismo, que eran como asuntos más puntuales que puedo yo más, o sea, justificar con más facilidad que algo que pues naturalmente se ha dado. O sea, no estoy diciendo que no sea así, que no tengamos cambio climático, claro que lo hay, pero ¿hasta qué punto yo puedo definir que la sequía que tengo en este momento es debido al cambio climático y no a una condición natural del mundo? Entonces, no sé, ¿cómo hacer? O sea, yo tengo que describir al principio, describir, perdón, la categoría. Sí, sí, sí me parece importante tener definido qué es lo que estamos entendiendo por cambio climático, ¿no? Qué es lo que estamos entendiendo por extractivismo, qué es lo que estamos entendiendo por alimentación sustentable, todos esos conceptos es bueno delimitarlos, ¿no? Delimitarlos para medir el alcance de ese concepto, a lo que no trata, digamos, no abarca, no llega a tratar. En este caso, tu reflexión me gusta mucho porque en el caso del Chaco, la sequía es una condición natural de la zona, ¿no? O sea, y yo creo que ahorita la señora, por ejemplo, no está hablando, miren, y es bien interesante lo que dice Carlos, ella no está hablando necesariamente de cambio climático, sino está hablando del daño sufrido por el incendio, ¿no? Y eso sería más bien, pues, cómo se llama? Daños antrópicos. Hay un nombre para eso, ¿no? Que son, que es la mano, digamos, de las personas, la mano del hombre, ¿no? Que ha provocado el incendio. Y fruto de ese incendio, ¿no? Puede ser que se ha agravado un poco más la sequía, ¿no? A pesar de que es una condición natural de la zona. Y fruto de eso, puede ser que han desaparecido el agua y que los árboles, a pesar de que florecen, su floración ha cambiado, no sé, es más esporádica, no lo sé. ¿Crees que así? O sea, la reflexión que estás haciendo conceptual sobre que, un momentito, tal vez eso no es tan cambio climático o la sequía también tampoco es tan extraña a este territorio, es más bien el énfasis que hay que hacerle en el incendio, ¿no? Contar un poco a la gente que está en el grupo, la zona hace unos años, hace 3, me parece, o 4, sufrió un incendio de unos 23,000 hectáreas, ¿no? Ahí sí, Alberto me corrige, pero que ha tenido consecuencias para la apicultura, ¿no? Y de hecho, después de este incendio, las cosechas de miel han ido bajando drásticamente, ¿no? Eh, de manera que los apicultores no han podido responder a las expectativas de la empresa estatal
con la que, bueno, tienen contratos, ¿no? Entonces, creo que ahí, no sé, entonces quizá le podemos cambiar aquí, en vez de irnos por todas, ¿cómo se llama eso? ¿Daños antrópicos? ¿A mí ayudan? Hay un nombre para eso. Efectos antrópicos, daños antrópicos, no sé si me ayuda. Eventos antrópicos podemos ponerles quizá. O el incendio, eventos antrópicos, evento antrópico, no sé. No sé si eso ayuda. Bueno, no sé si seguimos acá o podemos leer un poco más de ella y encontrar otro ejemplo o lo cerramos y perfeccionamos bien para derivar en el párrafo. Por favor, no me dejen sola. Lo siento, ya que es que estaba buscando cómo se dice el tema de los daños que causamos y me salió desastre. Y yo, wow, o sea, me puse a leer por qué definían que los daños causados por el hombre se definían como desastre. Yo, pues a mí me parece que este ejemplo nos mostró pues como la necesidad de precisar lo que entendemos en cada categoría y creo que esa precisión nos va a ayudar a encontrar puntos en común en ese análisis posterior o sencillamente pues mostrar una gran diversidad. Em, yo no sé ya que si sea necesario un siguiente ejemplo o pasamos más bien, pero pues no sé qué piensan las compañeras y compañeros. Ahí, por favor, si nos pueden ayudar, si quieren ver otro ejemplo de algo así cortito, o podemos ya trabajar con el párrafo. Hola, hola. Dicen Yaquecita, buen día. Buen Buen día a día, todos Cori. los del grupo. Dicen, ¿creen que no tan solo tendríamos que enmarcarnos en lo que son los daños antrópicos los incendios, ¿no? Como que también agloba, digamos, varios causantes, ¿no? Decíamos, ¿no? La sísmica, uno, otro, la contaminación, pues, de los plásticos que en nuestro municipio abunda también, ¿no? La contaminación, ¿cómo le puedo decir? La inconsciencia del ser humano, ¿no? Esas dos cosas más, digamos, y aparte está el incendio, la deforestación o ¿cómo le puedo decir? El chaqueo, ¿no? El chaqueo que ahorita en nuestra zona nos está estropeando bastante, ¿no? Entonces son varias cosas, no tan solo es el incendio, ahí está el chaqueo, están la sísmica, están la contaminación medioambiental también hecha por el hombre humano, ¿no? Que como con la mano del hombre, le digo yo, porque nosotros agarramos un plástico y botamos al suelo, ¿no? Súper. Eso, Lice, Ya. no sé si esos daños antrópicos engloban todo esto. Sí, 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 sí. La sísmica, el manejo de residuos sólidos, ¿no? Manejo de residuos sólidos. Ya. Entonces, Cori, ahora, digamos, si hubiéramos leído todas las entrevistas, em, y hubiéramos visto quién de nuestros entrevistados hizo referencia a la sísmica, entonces, digamos, hubiera sido una maravilla, ¿no? O quién, si alguien, en el caso, digamos, si han entrevistado a Corina y Corina sabe perfectamente el efecto de los residuos sólidos en la actividad apícola, seguramente diría un testimonio, ¿no? Entonces, con ese testimonio, con esa frase codificada, con esas frases que hemos recogido de nuestro trabajo de campo, entonces podemos ir
considerándole ya como subcategoría, ¿no? En este caso, hay aquí, Carlos, y creo que el grupo también, ya comprendimos un poquito cómo armar, digamos, cómo hacer dialogar nuestros datos con las categorías que estamos viendo. Ahora yo les Sí, propongo, ya, adelante, ya por que, favor. ya Sí, que sí. una cosa final, y tiene que ver con algo que decía, creo que era César, y también y era, no, no era Unai, bueno, no sé quién era. Con respecto a que uno, pues, de acuerdo a lo que encuentra en las entrevistas, puede hacer ajustes en las categorías, bueno, en las subcategorías o en la misma categoría. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en apicultura, ¿qué puede pasar? Pues las hormigas. O sea, las hormigas son críticas y si la hormiga ya no tiene hojitas para llevar a su nido, pues tendrá que ir a buscar la miel. No sé, estoy diciendo cualquier cosa y va a atacar con mucha más frecuencia las colmenas. Entonces, no habría una pérdida de biodiversidad, sino, por ejemplo, un desbalance en la biodiversidad. En nuestro caso, en Colombia, donde, digamos, los proyectos productivos están cercanos a zonas donde hay animales que todavía están silvestres, pues sencillamente si no hay comida en esos bosques porque los hemos ido diezmando y montamos unas huertas a cielo abierto o incluso en invernaderos, pues los animalitos tienen que buscar comida y se van a intentar comer lo que nosotros estamos cultivando. Entonces, por ejemplo, en algún momento podríamos pensar, oye, esa subcategoría que teníamos allí de pérdida de biodiversidad puede ser un desbalance y cambiar pérdida por desbalance de biodiversidad para acoger, recoger allí todas estas condiciones que han ido ocurriendo y que podrían servir de comparativo para los proyectos productivos. Entonces, era como también como reafirmar que puede que yo haya definido unas subcategorías, pero que con las entrevistas me dé cuenta de que es necesario hacer un ajuste para que pues tenga como mayor posibilidad de recogerse allí información. Qué maravilla. No, muy bien. Sí, Me sí, gusta lo que dices. de acuerdo con Carlitos, porque sabemos muy bien que hasta las mismas abejas nativas, por no encontrar flora en el monte, digamos, ¿no? Atacan a nuestras cajas también. Está el tocoro, que también, o el melero, que llamamos, que también, incluso hasta los monos por la hambre, los pobres animalitos han atacado las cajas. Muy bien. Ay, no, no me aguanto las ganas de mandarle un abrazo a Corina y a Alberto. Yo también, Carlitos, un gusto escucharlo, la verdad es una alegría escucharle. Ah, súper, súper, muy lindo, ¿no? Como los datos locales pueden modificar todo esto, ¿no? Muy bien, entonces ahora con el ejercicio que hemos hecho, yo les propongo, obviamente este es un ejercicio parcial, porque tendríamos que haber leído las 10, 15 entrevistas, haberlas categorizado, hacerlas en una tabla igualito y poder escribir, ¿no? Pero con este relatito que ya tenemos, más estos datos que hemos encontrado, ¿cómo escribiríamos nuestro párrafo? Hola, Sabemos que es un ejercicio parcial. Adelante. solo no sé si va al asunto, pero esto se mencionó no de la sísmica. Sí. Eh, bueno, ese es un acto, digamos, de técnico, ¿no? Pero el trasfondo político, porque no olvidemos que lo que hacen estos trabajos viene de unas políticas que aplica, ¿no? El gobierno, para en este caso de exploración, etcétera. Habría una forma de cómo plantearla ahí, digamos, en este caso la sísmica, porque no es solamente un hecho, ¿no? Sino un trasfondo político, porque viene a nivel de gobierno, ¿no? Por el mismo hecho de las exploraciones que hacen. Y si lo vemos así superficialmente, pues no, me parece que estamos yendo a corto alcance, es decir, no llevamos muy lejos. Entonces, esto tal vez habría que servir para emitir a un tipo, no sé cómo armarlo, estructurarlo para que a futuro se proyecte a que cambie de política, ¿no? De las exploraciones que hagan petroleras. Solo era un comentario que hacía, así es que entra al caso, ¿no? Gracias. Súper, René, claro que sí. Aquí nosotros se acuerdan que teníamos una dimensión territorio y gobernanza. Entonces, esa, por ejemplo, cruza también con el tema medioambiental, ¿no? Entonces, podríamos, digamos, dentro del territorio y la gobernanza se puede mirar esto. Si recogemos, digamos que
ha salido esto, ¿no? Algún apicultor dijo, el trasfondo de todo esto tiene que ver que el gobierno no mitiga los daños y sigue avanzando con la sísmica y nuestras abejas, ¿no? Está acá. Y aquí, ¿cómo le pondríamos, no? Pero ya estaría ya no tanto medioambiental o se amplía. A ver, ¿cómo sugieren? ¿Ampliar lo medioambiental o podemos ponerlo también dentro de la gobernanza? Ahí no sé si me ayuda Unai, Ela. Claro, iría por un lado así como efecto, ¿no? Ya, en todo caso ambiental, y la otra, digamos, como viéndole el tipo de gobernanza, ¿no? O sea, con trasfondo político. Ujú. Estaría bien, dos partes así ubicadas. ¿Cómo le Sí, podríamos poner? a mí Adelante. ahí me parece bien. Una cuestión con estas preguntas. A veces tenemos dudas, ¿no? De si realmente es una única categoría, son dos. Bueno, o esto nos va a ocurrir porque todos los temas están habitualmente interrelacionados. O sea que a veces yo tiendo a ponerlo en ambos, por si acaso, y ya antes de que se me pierda del todo, y ya lo discerniremos más tarde, ¿no? Cuando tenemos dudas, ¿esto es territorio o esto es ambiental? Bueno, pues hagamos algún nexo, ¿no? O podemos precisamente ponerle algún adjetivo, como para decir medioambiental transversal o algo así, ¿no? Y ya cuando ponemos la palabra transversal sabemos que afecta a otras dimensiones también. Podemos utilizar esos pequeños trucos o cosas así, ¿no? Ujú. Súper, eso. Entonces ahora podemos hacer el ejercicio del párrafo. Si recordamos este esquemita del párrafo, como les decía, en un párrafo ponemos una idea central, una oración, una tesis, una opinión. Luego desarrollamos, decimos por qué hemos dicho eso, usando definiciones, comparaciones, ejemplos, y luego hacemos un cierre, digamos, ¿no? Un argumento final. Entonces, si tuviéramos que trabajar con este relato, obviamente sabemos que es parcial porque nos faltaría hacer las consultas con otros apicultores, revisar un poquito más de información, cruzar datos sobre qué ha pasado con ese incendio, ¿no? La magnitud del incendio del que habla la señora, revisar un poquito las notas eh, de, bueno, que han salido al respecto en notas de periódico, incluso, pero ahorita digamos que tenemos esto. Ya hemos dicho que podríamos hablar de estos aspectos, más los que había citado Carlos, que estaban, por ejemplo, aunque no hablan de esto todavía, ¿no? De las abejas, o digo de las hormigas. ¿Cómo lo redactaríamos? Como les digo, necesitamos una idea central, necesitamos un desarrollo y un argumento final. Dice otra vez, hace años atrás hemos sufrido el incendio. Yo tenía 6 cajas, de las 6 cajas cosechaba 4 baldes, casi hasta 5. Pero ahora, por el tema de la sequía, la falta de agua, los árboles ya no florecen. Si florecen, el sol rápido los quema. Por ese motivo, no tenemos un 100% de la cosecha. Pueden haber varias versiones, ¿no? Pues podríamos, ya que centrarnos en la disminución de la producción, Ya, perfecto. Entonces, la idea central sería, la producción apícola ha disminuido o se ha reducido a partir del incendio, del... del incendio, del incendio vivido en el Ujú. territorio, bueno, no lo dice ella, pero nosotros podemos, ¿no? En el territorio de Macharepí. Macharepí. Ya. Ahora, ¿por qué decimos eso? El asunto es que no sabemos qué tanto ha disminuido, ya que porque habla de lo que cosechaba antes, pero al final no dice cómo está ahora, cuántos baldes cosecha ahora. Si tuviéramos esa
digamos, esa información, seguro podríamos decir, es evidente que la producción se ha disminuido en tanto, o algo así. ¿verdad? Entonces, no la Tienes tenemos. que O sea, volver a es hacer que trabajo de campo. Ahora, señora, ¿cuántos vales cosecha de los cuatro que, o de los cinco que tenía? Y ya, ¿cómo podemos arreglar eso si no tenemos ese dato? sería con fuentes externas con respecto a datos de la producción, por ejemplo. En Perfecto, 2022, en la producción de 2021-22 fue tanto de tal mes a tal mes, ahora solo se reportan tantos. O sea, podríamos utilizar fuentes externas para confirmar esa información. Eh, perfecto. Y que- eso sí, sí existe. Alberto, por ejemplo, perdón que les muestre, a ver, hizo con todo el equipo de Macharetí una revisión histórica de estos datos. Les muestro, a ver, dame un minutito. Bueno, había unos datitos, por ejemplo, aquí, esta era la cosecha de 2020, esta era la cosecha de 2021 y esta era la cosecha de 2023. Entonces, bueno, no sé si ese me ayuda, creo que no. Pero a ver, Alberto, tú que estás ahí, por favor, si nos ayudas aquí, más o menos digamos que hemos hecho la revisión documental. Según Apimatch, en el año 2020 la cosecha llegó o hubo tres cosechas, eh, podemos pero, poner, ¿no? pero ¿Mm? sí, o es que, bueno, dependiendo digamos, la extensión que queramos hacer al párrafo podría ser incluso, según Apimatch, de 2020 a 2023 se ha reducido en un 17,4% la producción de miel en el territorio. O sea, podríamos dejarlo así con un solo dato concreto pensando en que no fuera un párrafo extendido. Ahora, si queremos ya entrar en más detalles, podríamos hacer eso. Las cosechas pasaron de tres cosechas al año a una sola, de tantas colmenas a tantas colmenas, de producción de colmena de tanto en 2020 a producción por colmena promedio en tanto. O sea, podríamos dar muchos datos que confirman esa tesis inicial, ya pues dependiendo de qué tanto queramos como especificar. Perfecto. Sí, sí, Entonces, compañero. la producción Ya apícola que, se ha reducido a partir de... Adelante, Beto. ya que justamente, y todos los compañeros, buen día. Las entrevistas justamente están por sector, ¿no? En la parte productiva y van a salir datos muy interesantes para hacer comparaciones. En la parte, en la zona norte, es justamente que nosotros como apicultores hemos sido bien afectados y la producción ha sido bajísima. Y un 50% de la zona centro también, porque en esa parte, hasta esa zona ha llegado el incendio forestal. Ahora, en la zona sur, le han tirado quina en su producción apícola. Entonces, justamente lo hemos categorizado por zona y los datos, los datos de producción apícola va a ser súper interesante para hacer comparación, ¿no? Entonces, es como decía Carlos, ha bajado, reducido el 13%, entonces vamos a tener en función como referencia a la cosecha del 2020, 2021, 2022, 2023, ¿no? Entonces, porque según el calendario apícola lo manejamos de julio a junio, de julio 2022 a julio 2023, ¿no? Entonces, esa es, y en función a eso vamos a tener datos de producción, porque en realidad están acostumbrando a hacer registros, ¿no? Solo eso para tener. Súper. Y en el argumento final, ¿qué pondríamos? Entonces, para el argumento final, yo recomiendo, ¿y qué con eso, no? Preguntarnos qué con eso. Es que me da pena hablar tanto. No hablan nomás, por favor, porque nadie se está peleando por el micrófono.
Eh, pues podríamos ir como hacia la misma parte, como recomendar acciones de reforestación de bebederos naturales, em, de repoblamientos, de pues algunas estrategias de recuperación de lo que se ha perdido por precisamente la intervención antrópica. Entonces podríamos pensar en o acciones de mitigación y de recuperación de este balance ecológico natural. Esa podría ser como una recomendación que podríamos dar desde la generalidad y especificar, o sea, ya cerrando diciendo, y para ello una alternativa puede ser el establecimiento de viveros con flora nativa, de una estrategia de extracción de agua de forma con, no sé, con una energía fotovoltaica, por ejemplo, que permita tener disponibilidad permanente para los animales en una fuente, no sé, estrategias como ese tipo. Pues de una vez para meter el tema de energías renovables, algo con fotovoltaica, pues. Súper, son renovables. De ahí que es necesaria la implementación de una estrategia de mitigación y recuperación de la biodiversidad, centrado, centrada en la flora nativa o algo así, la flora nativa, viveros, abastecimiento de agua y la disponibilidad de energías renovables. Ya, ok. Entonces, digamos que cierra así nuestro párrafo. Ahora ya va a ser bien interesante ver qué tanto tiene la voz, digamos, la persona que la que nos ha inspirado, nos ha dado a reflexionar todo esto, ¿no? Que sería la señora, ¿se acuerdan? Eso es súper importante. Lidia Ibáñez. Entonces, aquí ya creo que Yunai creo que aquí nos puede ayudar muchísimo para ver cómo él ve, digamos, los momentos en los que necesitamos párrafos así súper descriptivos, que es la voz de, digamos, del autor o de los autores, y también cuando necesitamos de sus propias palabras, ¿no? De cómo ella lo ha dicho, en el tono, la emoción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tuviéramos que ingresar este texto, ¿dónde lo pondríamos? ¿Y cómo? Bueno, por alusiones. Y por ahí, Eh, sí, perdón. Claro, a mí lo que me está ocurriendo aquí es que normalmente escribimos ya el párrafo no sobre un solo fragmento de entrevista, sino cuando ya hemos unido varias entrevistas que tienen fragmentos similares y entonces todos los fragmentos están hablando sobre incendios o sobre la producción apícola que se ha reducido o sobre esto último que ponemos de implementación de estrategias de mitigación y demás. Entonces, ahí lo que normalmente haríamos es, cuando varias esas citas están hablando sobre estos temas, escogeríamos solo una o dos de ellas, ¿no? Y en vez de intercalarlas totalmente dentro del párrafo, normalmente nosotras escribimos nuestro párrafo argumentativo como de la manera que mejor se quede y podríamos añadir una coletilla, ¿no? Como tal y como ilustran las siguientes citas o algo así. Y ahí añadiríamos por fuera del párrafo pues alguna de estas citas, no todas, pero una de ellas, tal como ha puesto ahora ya que, pues así, entrecomillado, haciendo referencia al número de entrevista y el nombre a veces es necesario, a veces no, en función de lo que decidamos. Si ya los nombres han quedado todos claros en una tabla previa con la codificación de entrevistas, pues a lo mejor no es necesario. Si no lo hemos explicitado claro, pues ahí sí ponemos el nombre completo, ¿no? No sé si te vale ya. Sí, no, súper bien. Sí, tienes razón, porque vamos a tener varias citas y entonces ahí elegimos las que son más contundentes, las que movilizan, ¿no? Y incluso puede haber formatos también de
pensando el diseño ya, ¿no? Si por ejemplo, esta Ujú. cita ya no va aquí, sino va afuera, digamos, ¿no? Así en el diseño del texto, digamos, va como una cosa así, separadita pero marcada, ¿no? Entonces, eso ya se va viendo, ¿no? Y entonces, ahora nuestro párrafo quedaría así, este se borra, chan. Ah, en este caso ya no es un párrafo, ¿no? Si ponemos la cita acá, nuestro párrafo ya queda dividido, ¿no? Entonces, y si no iría, digamos, ay, perdón, si quitamos todo esto, control X, ya borramos esto, todo esto, así, ya. Entonces, esa sería, digamos, la construcción de un párrafo, como hemos visto, ¿no? Y si ya lo queremos complejizar un poquito más con la cita, entonces vamos a tener que obligatoriamente dividir el párrafo, ¿no? Eso. Eso, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con nuestra sesión de hoy. No sé si es un trabajito interesante que hacer, pero es muy lindo también, ¿no? Creo que el trabajo más hermoso es la posibilidad de aprender que tenemos, ¿no? De crear, de darnos cuenta, ¿no? Y cuando ustedes dialoguen con las entrevistas de la gente con la que se van a encontrar o ya se han encontrado, van a descubrir cosas muy lindas, ¿no? Que la gente tiene un saber acumulado muy importante y lo que la teoría hace es resaltar, ¿no? Hace dialogar, ¿no? Posiciones, datos, y eso, ¿no? Entonces es un tejido social bien lindo que se arma cuando construimos un texto, ¿no? Eso, entonces ahí pues nada, espero que podamos dar una rondita de lo que hemos visto, seguro en sus equipos lo van a profundizar mucho más, ¿no? Con esto, y ya Unai la próxima sesión, el 19, nos va a contar cómo tenemos que armar ya la estructura del ensayo, cuántas hojas tenemos que escribir, ¿no? Algunas recomendaciones de contenido, de forma, eso. Entonces, no sé si quieren prender el micrófono ahí para despedirnos un ratito. Pues Gracias. de mi parte, ya que muchas gracias por este esfuerzo, ¿no? Y esta preparación del trabajo. ¿Eh? Muy interesante, nos da pistas también, sí, sí, para poder ya operativizar un poco esto. Muchas gracias, Carlos. Igual, pues muchas gracias y nos vemos en 2 semanitas de nuevo. Ujú. Entonces, ahí yo les dejo las dos tareitas, ¿no? Una que agarren una de sus entrevistas y que hagan este ejercicio que hemos hecho. Imagínense, nos ha tomado una media hora trabajar solo con un testimonio, ¿no? Entonces, yo les pido por favor que los equipos puedan tomar una entrevista realizada y hacer este mismo ejercicio de categorización y, y la escritura de un parrafito, ¿no? Entonces creo que ese sería así como el ejercicio del módulo, básicamente, ¿no? Y la próxima semana UNAI seguro nos planteará también otro, o bueno, el 19 otro ejercicio, ¿no? Entonces, más bien gracias, Carlos, Unai, César, Carlos, Ela, Roberto, Isidro, Inés, Juan Carlos, Corina, Edison, Elia, Giancarlos, Lina, Petrona, René, Roberto, Stephanie, que también había estado ahí, Noelia, Yuri, que bueno, ahí se ha incorporado, Angie, ¿no? Le hemos extrañado a Isa, esperemos que la veamos la próxima sesión. Entonces, eso, que tengan un lindo día. Nos estamos conversando Gracias, entonces. Jaque. Ay, Roberto. Gracias. Chao, Alberto. Gracias. Ya pues, un abrazo a Gracias, todos, gracias. todas. Un abrazo Abrazos para para Gracias, todos, Jackie. todo para el Un equipo. todas. abrazo. Gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Próxima.